Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Che Guevara, este personaje que de repente se ha convertido en una leyenda, al final nadie sabe la historia como la sabe usted, que lo vio cada segundo en la sierra. ¿Me puede hablar de él? ¿Qué me puede decir del Che? Yo tuve oportunidad de conocer al Che, entre otras cosas, porque estuve 2 semanas bajo las órdenes de él, construyendo trincheras, fortificaciones, fosos para los tanques, para trampear a los tanques, etc. Cuando estábamos esperando la ofensiva del ejército, ¿no? El Che es un personaje especial. El Che tiene algo de artista de cine, de payaso, de esto, de lo otro. Es un individuo que me contó varias cosas a mí, que lo que estaba buscando era la espectacularidad, es decir, hacer algo para impresionar a la gente, ¿no? Él me contó que cuando salió de Argentina, pasó por Perú, en Perú inventó ser médico sin haberse graduado todavía de un hospital de leprosos, no le cuajó ese plan, entonces inventó un recorrido del río Amazonas desde los manantiales hasta la desembocadura en el Pacífico, no encontró recursos, pasó para Centroamérica, se envolvió en la revolución, en el problema ese de Guatemala, fracasó ahí, se fue a México y se enteró que los Castro estaban preparando la expedición, entonces pues se montó un aventurero. Okay. Un aventurero. Un aventurero. Conmigo fue sincero hasta decirme, yo le dije, oye, Fidel dice que tú eres un fenómeno en la guerrilla y que eres un tipo muy inteligente y muy capaz. Que dice, eso es mentira. Digo, ¿y por qué? Dice, porque los cubanos tienen una palabrita cuando uno tiene que huir. Y digo, ¿será Sánsara? Dice, sí, Sánsara, ese mismo. Yo he dado Sánsara aquí para salvar mi pellejo, porque hay un jefe militar ahí, que después supe que era el coronel Sánchez Mosquera, que entonces era teniente. Dice, ese me ha hecho correr aquí, hemos ido a un combate y la cosa ha salido, utilizando la vulgaridad, ha salido jodida y he tenido que chaquetear, Claro. que dar Sánsara. Y bueno, yo le caí bien. Estuve 2 semanas bajo las órdenes de él haciendo esas trincheras y una línea de fortificaciones de esas improvisadas, de fosa para los tanques, etcétera, y refugio para la aviación. Y todas las mañanas, en esas 2 semanas, venía de donde él se quedaba a dormir, a conversar, a preguntarme esto, a preguntarme lo otro, en fin. ¿De qué te preguntaba? Bueno, de cómo era Cuba, cómo era el Exacto. movimiento obrero. Sí, sabía que yo era una persona informada por mi condición de profesional. Claro, ese maestro. En fin, y por lo que había vivido ya, porque no era un jovencito. Y esas conversaciones, él era simpático el tipo, caía bien el Che. Era sincerote conmigo, conmigo era bastante sincero. Y quería Cuba. Él tenía... No, él venía, para él Cuba era una aventura. Era una aventura. Una aventura más. Ok. Sí, digo, ¿qué diablo tú viniste a hacer aquí? Así. Dice, bueno, ustedes tienen una revolución, y yo vengo a ver qué puedo hacer aquí, ¿no? Claro. Y digo, pero en las conversaciones hablábamos de literatura, porque había leído bastante. Okay. Y uno de sus temas preferidos era eso. Me preguntaba, ¿tú has leído a Tolstoy? ¿Tú has leído a fulano? ¿Tú has leído esto? La novelística francesa. Y bueno, pues sí, conversábamos de eso. Pero por encima de todo estaba queriendo saber cómo era el movimiento obrero cubano, cómo era esto. En esas cosas pues, se le veía que tenía su cierto compromiso, si no con el marxismo, con la izquierda casi extrema. Claro. Y yo le digo, a mí me parece que tú eres medio marxista. Dice, es posible que lo sea, que yo sea algo marxista, pero yo nunca, esta palabra, nunca compatibilizaría con una cosa como la de Stalin. Yo detesto a Stalin, etc. Y después resulta que se convirtió en un fusilero, y se convirtió en un fusilero porque yo presencié a Fidel diciéndole, oye, coño, tú tienes que fusilar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser aquí un tipo tremendo, que la gente te coja miedo.
Y el Che, pues como lo que quería era hacer carrera al lado de Fidel, pues se convirtió en un matarife. Claro, Así que, porque cuando lo puso en la cabaña, en los primeros tiempos, la fortaleza de la cabaña, y eso es fama, fusiló gente tremendamente, ¿no? Así que tenía condiciones o tenía su inclinación a lo intelectual, pero era un aventurero, en resumen es un aventurero, y un aventurero que se presta a complacer a quien lo orienta y a quien lo manda, pues es un tipo sí, implacable. claro. Así que desgraciadamente para los cubanos y para el propio Che, que su fama era de fusilero por su condición de aventurero. Y como era aventurero cuando lo de Bolivia, yo no creo que lo de Bolivia fue una cosa del Che. Yo creo que fue Fidel quien lo mandó a que se embarcara en Bolivia y después lo abandonó. Antes de lo de Bolivia, el Che estuvo en África. África y por poco lo matan allá en África, por poco lo matan o lo ponen prisionero. Algunos de mis hombres, de los hombres que están aquí conmigo en el movimiento Cuba Independiente Democrático, pertenecían a los grupos de acción que cuando los americanos mandaron a África y que dice, por poco agarramos al Che. Así que, y creo que cuando lo mandó a África, lo mandó con la esperanza de que por allá lo liquidaran, o valorándolo muy poco. Bueno, si lo matan no se pierde nada. Claro. Y el Che se ha convertido en una leyenda, como si fuera un idealista. Y resulta que fue un fusilero, un aventurero, un tipo que se prestó para cualquier cosa. Esa era mi pregunta, cómo usted se siente de ver todas estas nuevas generaciones idolatrando esta imagen, esta figura, la teacher, cómo se vende? A un ídolo falso. Un ídolo falso de un montón de gente que están viviendo libres en una democracia que no tiene nada Sí, que ver con lo que ese tipo y que representaba. se acreditó el mérito de ser un matarife, porque en Cuba fusiló un montón de gente. Es decir, Fidel lo mandó y él pues probablemente hizo más, para hacer mérito con Fidel, fusiló más de lo que había que fusilar de acuerdo con las órdenes de Fidel. ¿Cuál usted cree que es el fenómeno del Che? ¿Por qué cautiva tanto a la gente? Bueno, porque... Una buena foto, fue una buena foto del A tipo. mí me parece que el diario del Che, que se lo entregaron a los Castro, Fidel lo cogió y lo adornó, poniéndolo como un tipo idealista. Ok, Y la verdad es que es un aventurero claro, sin principio, sin ética. Sí. Y yo me atrevo a decirte que le caía al Che bien, porque todos los días quería conversar conmigo. En las 2 semanas que estuve quería conversar conmigo todos los días. Claro, para sacarme, para ver cómo era claro. Cuba, ¿no? Chuparle Cómo era Cuba. información. Pero lo vi en distintas oportunidades que como que sinceramente se sentía amigo mío. Qué bien. No sospechaba entonces que era el tipo ese terrible. Y es que era un individuo raro. El Che su estampa es la de un hombre raro. Parecía más bien un artista de cine. Claro. Y lo veía era asmático. Bueno, pues aquel hombre bajaba y subía loma, dándose con el aparatico de él como un sacrificado en la lucha nuestra, ¿no? Eso, y además la sinceridad esa de decirme, Fidel dice que yo soy un guerrillero, pero eso es mentira. Yo he corrido, yo he dado por ahí pedales. Claro, yo echaba a correr. Salvando mi pellejo, salvando mi pellejo. Es más, yo estoy seguro de que el libro ese, La Guerra de Guerrilla, que aparece, que escribió el Che, eso se lo escribió Fidel, probablemente poniéndole un lenguaje que fuese, que sugiriese que era de verdad el Che. Claro, claro. Y así otra cosa, cada vez que había reuniones de jefes, algunos jefes que nos reunían, 4 o 5 jefes de guerrilla, Fidel aparecía con el Che en competencia de tiro. Era una manera de darle realce. Creo que Fidel, desde que lo vio en México la primera vez, dice, a este argentino yo lo acomodo a mi manera, lo exprimo, le saco el kilo y después al carajo. Perfecto, sí, fue un personaje perfecto para utilizar en su revolución.